Saludos. En esta lección vamos a hablar de los géneros literarios. Si nos ponemos muy quisquillosos y muy académicos, hay que decir que tenemos 4 géneros literarios principales: la poesía, la ficción, la no ficción y el drama. Y cada uno de estos géneros tiene diferentes categorías o subgéneros. Para que te hagas una idea, si estamos hablando de la ficción, pues podríamos hablar de la novela, el cuento, los mitos y leyendas, las fábulas y la ficción histórica. Vale, esto solo para tu información, no lo tengas en cuenta porque lo que yo te voy a considerar géneros, lo que vamos a hablar aquí, cuando hablemos de géneros, aquí nos vamos a referir a otra cosa, ¿vale? Que es como las subcategorías, todavía más categorías de las historias de ficción. Entonces, es una forma que vamos a tener de concretar aún más el tipo de novela, de historia, de cuento que vamos a crear, que vamos a escribir, pero de una forma mucho más amigable, de una forma más entendible. Y cuando hablemos de géneros, en vez de referirnos a estos 4 iniciales, nos vamos a referir a estos que ves en la diapositiva aquí encima de las fotos, ¿vale? La fantasía, ciencia ficción, terror, drama, comedia, género romántico, género policíaco, aventuras, historias basadas en hechos reales o históricas, aunque ya has visto que dentro de las subcategorías te he dicho que había una subcategoría que se llama ficción histórica, ¿vale? Bueno, no es necesario que tengas en cuenta todo esto que hemos hablado aquí, pero sí es importante que vayas aprendiendo cosas y que te vaya sonando. Entonces, en el momento en que nosotros hablemos de géneros, cada vez que hablemos de géneros en este curso, en este taller, vamos a referirnos a estas categorías que tienes aquí arriba de las fotos, ¿vale? Pues bueno, puedes ver rápidamente en qué consiste cada una de estas categorías. La fantasía, que, pues bueno, en la lección del aula virtual te hablo un poquito de las características propias de cada uno de estos géneros. No te voy a repetir aquí todo porque para eso lo tienes en el aula virtual. No tiene sentido repetir todo por diferentes medios y decir siempre lo mismo, ¿vale? Pero bueno, simplemente decir que el género de la fantasía se refiere a historias que discurren en mundos que no existen, mundos fantásticos, o dentro de nuestro mundo que sí existe, pero con seres fantásticos como ángeles, como gnomos, como hadas, como la existencia de magia, o que ocurren, aunque sean personas normales y corrientes, imagínate que eres tú el protagonista, o que te ocurren cosas súper complicadas, que te caes dentro de una alcantarilla y de repente apareces en un mundo mágico, cosas como esas, ¿vale? La ciencia ficción, bueno, pues se refiere a no deja de ser una historia de fantasía, pero que podría tener una explicación científica o que se apoya mucho en la tecnología, en avances que todavía no hemos descubierto, y en algunos casos son historias que se apoyan en conocimientos científicos actuales, pero que, bueno, que los han retorcido un poco para que se puedan explicar estas aventuras de una forma científica más o menos, ¿vale? Historias cómicas o de humor, como ves aquí hay un payasete. Bueno, no es necesario que salga un payasete, pero sí que estas historias cómicas o comedias o de humor, pues que tengan un puntito de que hagan al menos sonreír a tus lectores. Las basadas en hechos reales o ficción histórica o pues, como quieres llamarlas, bueno, pues tenemos, pues fijaros aquí, imagínate que sitúas tu historia en la prehistoria.
¿vale? Cómo vivían, es una aventura sobre uno de estos pobladores antiguos, o imagínate que escribes un cuento, un relato sobre una batalla, una guerra que puede haber ocurrido en la realidad, ¿vale? Historias de terror, hay aquí un payaso siniestro que no sabemos qué es lo que pasa con él, o una historia dramática, algo que nos pone tristes, que es algo terrible que le ha pasado a esta chica y no sabemos lo que es, y tú quieres contarlo porque te ha inspirado mucho esta foto, o algo que se te ha ocurrido, ¿vale? O novelas basadas en misterios, en descubrir pistas, descubrir misterios, cosas de este tipo. Evidentemente, puedes mezclar, todas estas las puedes mezclar entre sí, puedes mezclar aventuras con ficción histórica, puedes mezclar humor con las anteriores, puedes mezclar humor con fantasía, puedes mezclar ciencia ficción con historia de policías, de misterios, puedes mezclar un drama con un hecho histórico, puedes mezclar el terror con el humor, puedes mezclar el terror con la fantasía, puedes mezclar la investigación policíaca con el humor. Bueno, ya ves que puedes hacer un montón de cosas y mezclar géneros. De hecho, ahora vas a ver que para esta lección te voy a pedir una tarea que consiste en ver si has comprendido en qué consiste cada una de estas categorías. Mirad, algo que sí que tenéis que tener muy en cuenta cuando escojáis el género de vuestra historia es que hay una cosa que se llama el contrato con el lector. ¿En qué consiste esto? Pues mira, te habrá pasado muchísimas veces que tú cuando vas a escoger un libro para comprarlo o para sacarlo de la biblioteca del cole o de donde sea, tú lo que haces es que miras la sinopsis, miras a ver de qué va tu cuento y luego muchas veces abrimos las primeras hojas y vemos cómo empieza el libro, ¿vale? Bueno, pues mirad, los escritores en esas primeras palabras que tú lees al principio del libro establecen el contrato contigo, el contrato con el lector, y eso consiste en que tú nada más empezar a leer ya te das cuenta si el libro te gusta o no. ¿Por qué? Pues porque tú ves que el género es de fantasía y te gusta mucho y tú dices, uy, me apetece mucho leer un cuento de fantasía. Te das cuenta si se escribe de una forma alegre o de una forma muy triste, que a ti no te apetece nada leer cosas tristes. Entonces, todo ese conjunto de cosas que hace el lector al principio en cuanto al género, imagínate, la fantasía, en cuanto al tono, que ya veremos lo que es en este curso, ¿vale? El tono, si es alegre, es triste, es deprimente, es positivo, es negativo. Bueno, tú lees que es de fantasía y es un tono muy positivo, muy alegre. Pues dices, uy, me apetece. Bien, pues ese es el contrato que tú has establecido con tu escritor. Entonces le has dicho, sí, me voy a leer tu libro. Y ahora de repente resulta que según avanzas por la historia, esa historia que era de fantasía, como ves aquí, que te estaba gustando tanto y que te apetecía mucho leer, de repente ya no es tanta fantasía y se convierte en un drama enorme que a ti no te gusta ni te apetece nada leer algo triste porque no te gusta o porque no te apetece o por lo que sea. Entonces se ha roto el contrato con el lector. Es decir, este escritor te ha engañado porque te ha dicho que te iba a mostrar una historia de fantasía y muy alegre y muy divertida, aunque pasen cosas malas, ¿eh? Pero se puede mantener, aunque pasen cosas malas, se puede mantener el género de fantasía y se puede mantener el tono positivo y optimista y alegre, o pasan cosas malas, pero luego se van recuperando el tono en el que había empezado la historia de fantasía y tono alegre. Pero si eso no se recupera, si se convierte eso que tú habías leído al principio y que habías aceptado ese contrato, se convierte en algo que no es lo que tú querías, entonces has roto el contrato con el lector. Y no te va a gustar el libro, vas a mandar el libro a la porra. Entonces, cuando tú escribas una historia, tienes que ser muy cuidadoso con ese tema. Es decir, ¿quieres escribir una historia triste? Pues que desde el principio se vea cómo empiezas tú la historia, que va a ser una historia triste.
¿Quieres escribir una historia alegre? Desde el principio que se vea por dónde van los tiros, que se vea, que el lector se dé cuenta de lo que va a leer, para que acepte el contrato o que no lo acepte. ¿Lo entiendes un poquito? Es muy importante, ¿vale? Bueno, a ver, al principio, para ser capaz de hacer esto bien, pues te va a ser un poquito difícil porque no tendrás experiencia y a lo mejor vas saltando de un género a otro, de un tono a otro, de un estilo a otro. Bueno, pero con la práctica tú tienes que tener todo esto que hemos hablado, tienes que tener en mente para que con la práctica seas capaz de establecer un buen contrato con el lector. Esta es la plantilla que te vas a descargar y que debes rellenar. En este huequito, no es necesario que escribas más. Lo único que importa es que practiques y seas capaz de, en muy poquitas palabras, en un párrafo, que seas capaz de que se note que estás escribiendo, pues en este caso, fantasía o ciencia ficción o terror o género romántico o género de misterio policíaco o género de aventuras, ¿vale? Aquí al ladito, debajo, al lado de la foto, podrás escribir un párrafo donde se note que has comprendido en qué consiste cada uno de estos géneros. No es necesario que tenga un inicio, un nudo y un desenlace, simplemente escribe un párrafo como si hubieses extraído un pequeño trocito de un cuento que te hayas inventado, ¿vale? Te lo inventas ahí y pones simplemente un trocito donde se vea que sabes escribir un poquito al menos de cada uno de estos géneros. Es una práctica que te aconsejo que hagas. Oye, si hay alguna de estos géneros que no sabes muy bien cómo hacerlo, pues bueno, no lo hagas o me pides ayuda a través del aula virtual o lo que quieras, pero por lo menos esfuérzate un poquito e inténtalo, ¿vale? Luego me lo tendrás que enviar para que yo pueda corregirlo. Venga, ánimo y disfruta muchísimo haciéndolo y intenta ser muy original, ¿vale? Intenta utilizar, si no se te ocurre nada, utiliza esa técnica del qué pasaría si o alguna otra del que hayamos hablado de refilón por los vídeos.